Hey viajero web, ya estás en el web. Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro curso de SQL. Hoy aprenderás a utilizar la función substring, la cual es una poderosa función que te permite extraer partes específicas de una cadena de texto en una base de datos. Y pues ya sabes que si te está gustando este curso, suscríbete, activa la campanita para que te enteres cuando suba nuevo contenido. Por el momento, comencemos. Recuerda que todo el contenido de este curso lo estoy subiendo a mi página web y solamente tienes que venir aquí a Google y poner Substring SQL Server eWebIC, le das en buscar y aquí en el primer resultado tienes el link para esta clase. Le das clic y en automático vas a estar en la parte escrita de esta clase para que puedas tomar tus propios apuntes. Así que te espero en ewebic.com. Bien, comencemos esta clase con algo de información y definiciones para que comprendas perfectamente lo que vamos a hacer. Así que, ¿qué es la función substring en SQL Server? La función substring en SQL Server es una función que se utiliza para extraer una parte específica de una cadena de texto almacenada en una columna de la base de datos, aunque también podemos utilizar esta función substring sobre cualquier variable en SQL Server. Sintaxis de substring en SQL Server. La sintaxis de la función substring es bastante simple. Por ejemplo, aquí tenemos primero la palabra reservada substring y entre paréntesis vamos a pasarle tres parámetros. El primero pues es la cadena original donde queremos seleccionar el texto. Le vamos a pasar un índice y una longitud. Y para que te quede claro, pues aquí tenemos la descripción de cada uno de esos parámetros. La cadena es la cadena de texto de la cual se desea extraer una subcadena. Y tenemos el índice de inicio, el cual indica simplemente desde qué posición se empezará a extraer la subcadena. Y es importante que tengas en cuenta que este índice pues es el primer carácter de la cadena, por lo tanto va a empezar en 1. Y aquí tenemos un ejemplo. Si especificas un índice de 3, eso significa que la subcadena o el resultado que te va a dar esta función substring comenzará en el tercer carácter de la cadena original. Es por ello que el índice siempre inicia en 1, tienes que tener eso en cuenta. Y bueno, la longitud simplemente es el número de caracteres que se desean extraer a partir de la posición inicial. Pero bueno, vamos a hacer algunos ejemplos para que esto te quede más claro. Ya estoy aquí en mi servidor de SQL Server Management Studio, que en clases pasadas pues te enseñé cómo levantar todo este ambiente. Aquí lo primero que vamos a hacer es irnos aquí a New Query, porque vamos a hacer queries aquí directamente. Y lo que vamos a hacer ahora es extraer los tres primeros caracteres de una cadena. Entonces lo podemos hacer aquí desde columnas o también desde variables. En SQL Server esto es permitido. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es abrir o iniciar con un select, que en clases pasadas ya te he enseñado también cómo utilizar un select. Y ahora vamos a invocar nuestra función substring, que aquí lo tenemos. Entre paréntesis vamos a poner los tres argumentos que necesitamos. Por ejemplo, el primero viene la cadena original, de donde queremos extraer los datos. En este caso voy a poner ejemplo de cadena. Así de sencillo. Como segundo parámetro le tenemos que indicar el índice desde donde queremos extraer los datos. Vamos a dejarle en 1 por lo pronto para que veas cómo funciona. Y le vamos a decir que queremos una longitud de 3. Queremos sacar 3 caracteres a partir del índice 1. Así de simple. Entonces, listo, así de fácil puedes utilizar substring. Si yo aquí le doy F5 o execute, aquí tú puedes correr tu query, entonces le damos F5 y entonces aquí en los resultados, como puedes ver, nos da EG. Lo voy a poner aquí arriba para que lo puedas ver mejor. EG, eso es lo que nos regresó, que es precisamente nos ponemos en el índice 1 y obtenemos de longitud 3, que sería hasta aquí eje, que es precisamente lo que nos está dando aquí. Tú puedes aquí jugar con el índice y con la longitud para poder ir más lejos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero iniciar, por ejemplo, en la P, no sé, entonces tendríamos que decir 1, 2, 3, 4, 5. La P tiene un índice 5. Entonces seríamos aquí 5, vamos F5 o execute y ahora nos regresó PLO, que es precisamente los tres caracteres después, que sería esto. Nos posicionamos aquí, que es el índice 5 y a partir de aquí necesitamos una longitud de 3. Así de sencillo es como funciona substring. Pero ahora, ¿qué pasa? Voy a poner aquí nuestro ejemplo 2. ¿Qué pasa si la longitud es mayor al tamaño de la cadena? Es decir, ¿qué tal si aquí le pasamos un número que es mayor que todo esto? Ejemplo de cadena tiene un tamaño de 17. ¿Y qué pasa si aquí, por ejemplo, le ponemos un 100 y que inicie en 5? Entonces, de aquí a acá, pues son menos que 100. ¿Qué pasaría en este caso? Lo voy a correr. Y mira, en automático nos mandó simplemente esto. Desde la P hasta el final de la cadena, y SQL Server no nos marca ningún error. Es porque aunque esta longitud es mucho mayor que el tamaño total de nuestra cadena original, pues simplemente en cuanto SQL Server detecta el fin de la cadena, pues hasta ahí va a llegar. Entonces no manda ningún error. Esto es muy importante porque muchas veces pues a lo mejor no tienes claro cuál va a ser el tamaño de la cadena o simplemente no conoces otras funciones en SQL. Pues mira, aquí SQL simplemente no te va a mandar ningún error. Bien, seguramente en la práctica
tendrás que utilizar substring con algunas otras funciones de SQL Server para manipular datos. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de char index, la cual nos permite encontrar la posición de una subcadena dentro de una cadena de texto. Aquí tenemos su sintaxis. Char index, le pasamos la subcadena de la cual queremos obtener la posición, la cadena original y bueno, un índice para que empiece a buscar, pero realmente este es opcional. Casi siempre lo que vas a poner son los dos primeros parámetros. También tenemos la función len, que es muy utilizada, la cual devuelve la longitud de una cadena, es decir, el número de caracteres que contiene. Y es muy fácil, simplemente ponemos length y le pasamos la cadena de la cual deseamos saber la longitud o la cantidad de números o la cantidad de caracteres que contiene. Y así de fácil. Vamos a hacer un ejemplo para que veas cómo podemos utilizar estas tres funciones en SQL Server. Para este último ejemplo vamos a abrir un new query, porque lo que vamos a hacer ahora es simplemente utilizar substring, char index y length para la extracción de partes de un nombre. Supongamos que tenemos una tabla con los siguientes campos. Tenemos una tabla que guarda el ID, nombre completo y puesto. Aquí en nombre completo tenemos, pues no sé, por ejemplo estos datos. Tenemos estos datos donde en nombre completo, en esta columna tenemos el apellido, coma y el nombre de pila del empleado. Y así están todos. Tenemos los apellidos, coma, nombre de pila y así lo tenemos. Recuerda que en clases anteriores ya te enseñé cómo crear tablas temporales, cómo hacer insert. Así que si no lo has visto, te sugiero que vayas a verlos en este momento antes de continuar. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pues necesitamos una forma de cómo obtener este nombre de pila. Y lo vamos a hacer, como puedes ver aquí hay un solo apellido, aquí hay dos apellidos, aquí también hay uno. Entonces pues no es tan fácil como decir quiero que a partir de aquí me des el nombre de pila, aunque sí hay muchas formas de hacerlo, pero en este caso lo vamos a hacer. Vamos a utilizar substring, char index y length. Bien, lo primero que vamos a hacer es empezar con un select y lo que vamos a indicarles es que queremos primero abrir un substring. Bien, aquí tenemos nuestro substring. ¿De dónde lo vamos a obtener? Bueno, ahora vamos a hacer un from de la tabla, voy a hacer aquí arriba, de la tabla empleados, así de sencillo. Ahora, dentro de nuestro substring vamos a obtenerlo de nombre completo, que es nuestra cadena original. Y en index, recuerda que el segundo parámetro de substring es index. Aquí es donde va a cambiar un poco. Lo que vamos a hacer es que vamos a indicarle, yo quiero obtener a través de char index la posición de la primera coma. Entonces yo quiero obtener la posición, o sea, dónde está posicionada esta primera coma, porque a partir de ella es donde tengo este nombre. Pero ve que aquí también tenemos un espacio. Entonces lo que voy a hacer es obtener la posición de esa primera coma. ¿De dónde? Lo vamos a hacer de nombre completo, que es la cadena original. Con hacer esto, le estamos diciendo a SQL Server que nos dé esta posición. Y esta posición va a ser el índice para nuestra cadena de substring. Es más, lo voy a poner así para que se entienda mejor. Aquí está nombre completo, después va a ser char index. Pero a char index le tenemos que sumar 2, porque pues va a ser la posición y más el espacio, porque no queremos nosotros regresar este espacio, queremos nada más regresar a partir de esta letra hacia adelante. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente poner aquí nombre completo más 2, que serían estos espacios que están aquí, la posición en la que está la coma y el espacio. Entonces tenemos esos dos. Muy bien. Pero aquí lo tendría que hacer aquí abajo. Voy a recorrer esto y aquí voy a poner más 2. Así está bien. Ahora, para el tercer parámetro, que es la longitud, yo le pudiese dejar, no sé, un 100. Porque ya te había enseñado, longitud más grande que el tamaño de la cadena original, no pasa nada. Pero bueno, aquí somos programadores y queremos hacer las cosas bien. Vamos a utilizar length para obtener la longitud total de la cadena. Y también es como un ejemplo más de cómo puedes utilizar esta función. Porque entonces yo en longitud, la máxima longitud que yo quiero tener aquí, pues es precisamente el nombre completo o el tamaño de caracteres de nombre completo, que es length, que también pues mira, no es mucho, pero aquí de esta forma lo pudiésemos estar utilizando. Y muy bien, aquí ya tenemos esto, ya le hemos dicho a substring pues dónde queremos, cuál es nuestra cadena original, cuál va a ser nuestro índice y también pues la longitud, así de simple. Y bueno, aquí abajo lo que voy a hacer es simplemente voy a mandar a imprimir nuestra tabla para que veamos cómo se ve y la podemos comparar. Y al último pues simplemente voy a hacer un drop table de esta tabla para que, como es una tabla temporal y cada vez que corra este query voy a hacer todo, pues no me diga que ya existe. Entonces lo voy a eliminar para que en cada ejecución no me cause ningún problema. Muy bien, aquí ya tenemos nuestro substring, así que le voy a dar en ejecutar para ver cómo nos manda y listo. Aquí ya lo tenemos. Mira, aquí abajo está nuestra tabla sin modificar, pero aquí ya nomás nos está regresando el nombre de pila. Quiere decir que nuestro substring está funcionando en combinación con char index y len. Lo que le estamos diciendo es que de esta cadena te vas a posicionar donde esté la primera coma y le vas a sumar un 2 porque ahí es donde vamos a empezar con nuestro índice y obtener el nombre de pila.
de cada uno de los empleados. Esto se puede hacer de muchas maneras. Se podría hacer con otras funciones que también vienen aquí en SQL Server, pero esto es un claro ejemplo de cómo puedes usar substring, lo puedes combinar con otras funciones y aquí realmente lo que importa pues es lo que tú estás haciendo, el problema que quieras resolver y el conocimiento que tú tengas en SQL Server. Hay algunas consideraciones de rendimiento para substring en SQL Server que te recomiendo que tengas en cuenta. Por ejemplo, limitar el tamaño de una cadena de texto. Siempre que sea posible se debe intentar limitar el tamaño de las cadenas de texto que se están procesando, ya que reducir la longitud de las cadenas puede ayudar a mejorar el rendimiento de las consultas. Utilizar índices. Si la tabla tiene un índice en el campo que se está procesando con la función substring, la consulta puede beneficiarse de un acceso más rápido a los datos. Evitar el uso de funciones en cláusulas where. Si estás utilizando un substring en una cláusula where, para filtrar registros es posible que se evite el uso de índices y la consulta sea menos eficiente. En su lugar, es recomendable intentar realizar las comparaciones directamente en los valores originales sin utilizar substring. Limitar el uso de substring en columnas indexadas. Si una columna es parte de un índice, o sea, tenemos aquí índices compuestos, el uso de substring puede hacer que el índice no sea útil, ya que se aplicará a toda la columna en lugar de solo a una parte de ella. Y bueno, optimizar las consultas. Asegúrate de que las consultas sea lo más eficiente posible en términos de diseño de la base de datos y estructura de tablas. El uso adecuado de índices y el diseño de consultas óptimas puede mejorar el rendimiento general de la base de datos. Bien, algunos errores que solemos cometer al utilizar la función substring es precisamente que utilizamos mal el índice de inicio y longitud. Por ejemplo, el índice de inicio recuerda que inicia en 1, no en 0. Muchos programadores estamos acostumbrados a que los índices inician en 0, pero no, aquí iniciamos en 1, así que asegúrate de tener eso en cuenta para que al correr tu query pues no tenga resultados inesperados. Ten cuidado con la longitud negativa o 0, ya que esto te va a mandar un error en SQL Server. Siempre tiene que ser mayor a 0. La longitud mayor que, si te pones una longitud mayor que la longitud de la cadena, como vimos, no tiene ningún problema, pero al correr tu query pues vas a tener resultados incorrectos, ya que te van a traer todos los caracteres de la cadena original. También evita utilizar cadenas nulas. En dado caso que le pases a un substring un valor nulo, pues te va a regresar un valor nulo. Para ello, pues mira, aquí hay funciones como isNull, en el cual tú puedes identificar si recibes un valor nulo, pues regresar otro tipo de dato, para que así no vaya a tener ningún valor inesperado. Y pues la codificación incorrecta. Al trabajar con caracteres no latinos o caracteres especiales, es posible que se produzcan errores en la extracción y subcadenas debido a la codificación incorrecta. Excelente, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido mucho sobre la función substring. Recuerda que es una función clave que permite manipular cadena de texto dentro de nuestras consultas y que la puedes combinar con otras funciones como char index o length para poder crear consultas más complejas. Y pues si te está gustando este curso, suscríbete, activa la campanita para que te enteres cuando suba nuevo contenido. Y recuerda, sigue viajando por la web.